El susurro del veneno. Nunca pensé que mi vida se reduciría a la cuenta regresiva de cada pastilla. Era solo un estudiante promedio, con sueños de escapar de la monotonía de mi barrio, hasta que un día todo cambió. La primera vez que me ofrecieron aquel polvo blanco, la palabra fentanil apenas me decía algo. Creía que era solo una droga más, una apuesta peligrosa pero común en los rincones donde el futuro se desvanece. Al principio fue un escape. Sentí una paz tan profunda que el ruido de la ciudad, las peleas en casa, la presión de la universidad, todo desaparecía. Pero pronto, esa paz se convirtió en un susurro constante, un llamado que me perseguía a cada instante. El polvo blanco se volvió mi sombra, mi medicina y mi condena. Comencé a notar que no era yo quien controlaba. Eran esas pequeñas dosis, esas migajas de muerte que me mantenían atado a una realidad cada vez más borrosa. Una noche, mientras caminaba por las calles mojadas tras una lluvia, vi algo que heló mi sangre. Frente a mí, un hombre tembloroso, con pupilas dilatadas hasta el vacío, murmullaba palabras incomprensibles, su boca llena de espuma negra que goteaba lentamente. Quise ayudarlo, pero mis piernas no respondían, como si el mismo veneno me hubiera paralizado. Recordé las historias de mis amigos que no habían vuelto, cuerpos fríos encontrados en callejones, víctimas de aquel polvo mortal disfrazado de promesa. Desde entonces, el susurro se volvió una voz clara, un eco que resonaba en mi cabeza cada vez que intentaba escapar. Me decía que necesitaba más, que sin él no podía ser feliz, que solo juntos éramos uno. Traté de resistir, de buscar ayuda, pero la enfermedad que me había invadido no era visible para nadie más que para mí. Los días se fundían en noches, en interminables horas de ansiedad y desesperación. Aquella voz me llevó a un sótano oscuro, un lugar donde las sombras parecían respirar y donde un grupo de figuras encapuchadas vendía el polvo con una sonrisa siniestra. Sentí que caía en un abismo sin fondo, rodeado de fantasmas que me susurraban sus secretos de muerte. En una de esas noches, mientras el mundo se desmoronaba a mi alrededor, vi a mi reflejo en un espejo roto, un rostro pálido, ojos hundidos y una sonrisa torcida que no reconocía. Fue entonces cuando entendí que el fentanil no solo consumía mi cuerpo, sino también mi alma. Decidí que debía salir de ese infierno antes de que el susurro se convirtiera en grito final. Con las pocas fuerzas que me quedaban, busqué ayuda en un centro de rehabilitación, un lugar que olía a esperanza y miedo mezclados. Los primeros días fueron una batalla contra mi propio cuerpo y mente. El veneno se resistía a dejarme ir, y la voz se tornaba más insistente, como un demonio que no acepta ser expulsado. Pero con cada paso, con cada lágrima y cada palabra compartida, sentí que la prisión se rompía, que la sombra que me seguía empezaba a desvanecerse. Aún hoy, el susurro no ha desaparecido del todo. A veces, en el silencio de la madrugada, siento ese llamado, esa tentación que me recuerda lo fácil que sería rendirme. Pero sé que la verdadera lucha es mantenerme firme, resistir esa voz que quiere arrastrarme de nuevo a las tinieblas. La historia del fentanil no es solo la mía, es la de tantos que han caído en su abrazo mortal. Una epidemia que se disfraza de alivio y termina devorando vidas. Mi única esperanza es contar esta historia, para que otros escuchen el susurro antes de que sea demasiado tarde, para que sepan que detrás de cada polvo blanco hay un veneno que susurra la muerte con voz dulce y traicionera. Hoy reconstruyo mi vida con pasos temblorosos, conscientes del peligro que acecha en cada esquina, en cada oferta disfrazada de solución.
aprendí que la recuperación es una batalla diaria, un compromiso con uno mismo que no admite tregua. Mis noches ya no están invadidas por ese susurro venenoso, aunque a veces, cuando la soledad me envuelve, el eco regresa, recordándome que la lucha no termina nunca. Pero ahora, armado con la verdad y el apoyo de quienes han caminado el mismo sendero, enfrento ese llamado con valentía. Comprendí que el poder para romper las cadenas nunca estuvo en el polvo blanco, sino en la fuerza para decir no, cuando todo en mí clamaba por un escape. Mi historia es una advertencia, un grito silencioso para aquellos que aún no han escuchado el susurro del veneno, para que elijan la vida antes que la muerte, disfrazada de alivio. Y aunque la sombra del pasado permanezca, hoy camino hacia un futuro donde la esperanza no se desvanece, donde cada respiración es un triunfo sobre el susurro que quiso robarme el alma. Sé que el camino será largo y difícil, pero cada día sin el polvo es una victoria, un paso más lejos del abismo que casi me consume. Ecos de un veneno invisible. En la ciudad que nunca duerme, donde las luces de neón cubren las grietas de la desesperación, surgió un enemigo silencioso que no hacía ruido pero arrasaba vidas sin piedad. El fentanilo no era solo una droga, era una sombra líquida que se infiltraba en las venas de los jóvenes y de los olvidados, dejando un rastro de cuerpos fríos y corazones rotos. Marcos, un paramédico con años de calle, conocía cada callejón oscuro y cada rostro marcado por la adicción, pero nada lo preparó para el invierno en que el fentanilo se volvió el protagonista macabro de su rutina. Las llamadas aumentaban, casi siempre a la madrugada, cuando el veneno ya había cumplido su trabajo, derribar cuerpos con la velocidad de un relámpago. En un barrio llamado La Esperanza, irónicamente, la muerte parecía una vecina constante. Allí vivía Claudia, una joven madre que luchaba contra el monstruo invisible para salvar a su hermano menor, Diego, atrapado en una espiral de consumo que comenzaba con curiosidad y terminaba en la desesperanza. Claudia buscó ayuda en clínicas, en grupos de apoyo y en la policía, pero la red de tráfico era tan sofisticada que el fentanilo llegaba disfrazado, mezclado con otras drogas, casi siempre sin que el usuario supiera lo que consumía. Una noche, Marcos llegó a un llamado en La Esperanza, donde Diego estaba inconsciente, con la piel azulada y la respiración casi ausente. En la ambulancia, mientras luchaba por estabilizarlo, entendió que esta batalla no era solo médica, sino social, política y humana. El fentanilo no respetaba clases, ni edades, ni historias. Era una epidemia que devoraba el futuro. Paralelamente, en un laboratorio clandestino, un hombre llamado Elías manipulaba las sustancias que luego serían mezcladas con fentanilo. Para él, era un negocio más, una forma de sobrevivir en un mundo que había cerrado puertas. Elías nunca había conocido a las víctimas, solo veía números y ganancias, hasta que un día, al regresar a su barrio, encontró a un niño que jugaba con un muñeco roto, el hijo de una amiga desaparecida por sobredosis. Esa imagen quebró algo dentro de él y despertó una duda que crecía con cada dosis vendida. Claudia, mientras tanto, no se rendía. Organizó reuniones, buscó alianzas con ONGs y con el hospital local. Consiguió que Marcos formara parte de un programa piloto para tratar adicciones con atención integral. Poco a poco,
Comenzaron a cambiar vidas, a recuperar esperanzas, pero la lucha era titánica. Una noche, Diego volvió a caer en sus brazos, esta vez con una fuerza que parecía definitiva. Claudia no podía permitirlo. Tomó la decisión de internarlo en un centro especializado. A pesar de las resistencias y el estigma, Marcos la acompañó en esa elección, sabiendo que era el único camino para romper el ciclo. En el centro, Diego enfrentó su miedo y su dolor, mientras Elías, por su parte, comenzó a desmantelar su laboratorio, colaborando con las autoridades para impedir que el veneno siguiera su camino. La ciudad empezó a notar pequeños cambios, aunque el peligro permanecía latente. La historia de Claudia, Diego, Marcos y Elías se convirtió en un símbolo de resistencia, un recordatorio de que detrás de cada cifra hay una persona, una familia, una lucha. El fentanilo seguía siendo un enemigo formidable, pero ahora había voces que exigían justicia, prevención y compasión. Al final, entendieron que la batalla no se ganaba con armas, sino con humanidad, con redes de apoyo y con el compromiso de no permitir que el veneno invisible siguiera robando vidas en silencio. Y en esa ciudad de luces y sombras, la esperanza comenzó a brillar, tenue pero firme, como un faro en la oscuridad. Los días en el centro de rehabilitación eran una mezcla de confrontación y descubrimiento para Diego. Cada sesión revelaba heridas profundas, miedos arraigados, pero también una voluntad creciente de cambiar. Claudia visitaba constantemente. Sus palabras eran bálsamo y desafío, recordándole que no estaba solo en esa lucha. Marcos, por su parte, coordinaba talleres y charlas, integrando experiencias vividas para que otros jóvenes no cayeran en la misma trampa. Mientras tanto, Elías enfrentaba sus propios demonios. La colaboración con la policía no solo lo ponía en riesgo, sino que también lo obligaba a confrontar la magnitud del daño causado. Sin embargo, su testimonio fue clave para desarticular varias redes de distribución, lo que permitió disminuir el flujo de fentanilo en ciertos sectores. La comunidad, impulsada por estas historias de resistencia, comenzó a organizarse, creando espacios seguros y alternativas para los jóvenes. Aunque la batalla estaba lejos de terminar, la unión entre ellos se convirtió en un escudo contra la indiferencia. La ciudad seguía siendo un laberinto de luces y sombras, pero ahora, en medio del caos, surgía un coro de voces decididas a transformar el veneno invisible en un llamado a la solidaridad y a la vida. Eco mortal del fentanilo. En el complejo entramado urbano de una ciudad que parecía respirar entre luces neón y sombras alargadas, una epidemia silenciosa comenzaba a devorar vidas sin hacer ruido. El fentanil, una droga sintética varias veces más potente que la heroína, había llegado en secreto, disfrazado de promesas efímeras y escapes fugaces. Carlos, un joven paramédico, se enfrentaba cada noche a la cruel realidad que traía consigo ese veneno invisible, atendiendo emergencias que parecían multiplicarse sin control. La morgue se convirtió en su segunda casa, y cada cuerpo que veía le contaba una historia truncada. Rostros jóvenes, manos temblorosas, y en todos el mismo denominador común: una dosis letal de fentanil que había llegado disfrazada de alivio. La historia comenzó cuando un amigo cercano, Javier, cayó en la trampa. Una sola dosis para calmar el dolor de una vieja lesión, le dijeron, pero lo que parecía un alivio pronto se convirtió en una prisión. Javier desapareció de las reuniones. Sus ojos perdieron brillo y su respiración se volvió errática. Una madrugada,
Carlos encontró a Javier inconsciente en un callejón, sus labios azulados y su pulso casi ausente. La ambulancia lo llevó al hospital, pero la lucha fue en vano. La impotencia de Carlos se transformó en obsesión. Decidió investigar el origen de aquel enemigo invisible. En sus pesquisas, descubrió una red clandestina que, aprovechando la desesperación y la ignorancia, distribuía fentanil adulterado bajo la apariencia de otras drogas menos peligrosas. Los vendedores, con rostros endurecidos y miradas vacías, eran parte de un sistema que ignoraba la humanidad de sus víctimas. Una noche, Carlos acompañó a una patrulla tras una llamada anónima que señalaba un punto de venta. En un edificio abandonado, encontraron dosis mezcladas con otras sustancias, listas para ser repartidas. Entre la basura, hallaron notas y mensajes codificados que hablaban de incrementos constantes en la pureza y la mortalidad, como si fuera una competencia macabra. Mientras el sistema de salud y la policía luchaban por contener la crisis, la ciudad se sumía en un silencio ensordecedor. Las familias enterraban a sus hijos y el miedo se filtraba en cada barrio. Carlos, consumido por la urgencia, comenzó a organizar grupos de apoyo, charlas informativas y tratamientos de emergencia para quienes buscaban salir de esa espiral mortal. En medio de esa batalla, conoció a Ana, una joven que había perdido a su hermano por una sobredosis. Juntos, se convirtieron en voces que clamaban por justicia y conciencia, pero la sombra del fentanil era más profunda y oscura de lo que imaginaban. Una noche, Carlos recibió una amenaza anónima que le advertía abandonar la lucha o enfrentar consecuencias. Sin embargo, su determinación se fortaleció. Comprendió que el verdadero enemigo no era solo la droga, sino el silencio y la indiferencia. Decidió infiltrarse en la red para desmantelar la cadena desde dentro, arriesgando su vida en un juego peligroso. Los días se convirtieron en un torbellino de encuentros clandestinos, mensajes cifrados y decisiones límite. Carlos vio de cerca la desesperación de los atrapados y la crueldad de quienes lucraban con su dolor. En un enfrentamiento final, la policía irrumpió en un laboratorio improvisado, mientras Carlos coordinaba desde la sombra. La operación fue un éxito parcial. Muchas dosis fueron confiscadas, pero las heridas sociales permanecían abiertas. Ana y Carlos entendieron que la batalla contra el fentanil era larga, un combate contra estructuras invisibles y prejuicios arraigados. Sin embargo, su lucha inspiró a muchos a alzar la voz y a no permitir que ese eco mortal siguiera resonando en silencio. La ciudad, aunque herida, comenzó a despertar, y en ese despertar, la esperanza se volvió un arma tan poderosa como cualquier medicina, un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, la humanidad puede encontrar la luz para sanar. En las semanas que siguieron, Carlos y Ana intensificaron sus esfuerzos, creando una red de apoyo que conectaba a familiares, sobrevivientes y profesionales de la salud. Organizaron talleres en escuelas, centros comunitarios y cárceles, donde compartían testimonios y estrategias para prevenir el consumo. La prensa local comenzó a prestar atención, exponiendo la magnitud de la crisis y la complicidad de ciertos sectores. Sin embargo, la presión también aumentó sobre ellos. Amenazas más explícitas, sabotajes a sus eventos y la constante vigilancia de aquellos que no querían ver interrumpidos sus negocios oscuros. A pesar del miedo, la comunidad respondió con solidaridad. Pequeños grupos de vecinos patrullaban calles, jóvenes voluntarios distribuían kits de naloxona y exadictos recuperados se convirtieron en mentores. Carlos comprendió que la lucha no solo era contra una droga, sino contra la indiferencia social y la falta de oportunidades que empujaban a tantos hacia ese abismo. Ana, por su parte, canalizó su dolor en arte y poesía, dando voz a quienes ya no podían hablar. Juntos, tejieron una red de esperanza que, aunque frágil, comenzaba a cambiar la narrativa de una ciudad
que aprendía a enfrentar su propio reflejo roto.